Hola, soy Melissa Herrera y hoy vamos a ver geometría molecular. Primero vamos a ver qué es geometría molecular. Es la que estudia la distribución espacial de los átomos en una molécula. Se define entonces a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. Recordemos por qué es importante conocer la geometría molecular. Es importante porque influye en las propiedades físicas y químicas de la molécula y por lo tanto en cómo interacciona con otras moléculas. Una de las propiedades con la que está determinada la geometría molecular, por ejemplo, es la polaridad. La disposición de las cargas en ese espacio que ocupa la molécula nos va a determinar si es toda la molécula polar o no apolar. También la reactividad. También la reactividad de las moléculas puede estar determinado por la geometría. Podemos tener dos moléculas de una geometría muy similar la una con la otra, pero es una pequeña diferencia que puede haber que la una con la otra, pero es muy pequeña la diferencia. Puede que afecte la reactividad o puede ser que una molécula sea más reactiva y la otra no. ¿Cómo podemos saber qué forma va a tener una molécula? La cual va a ser la geometría, la disposición de los átomos de la molécula en el espacio. Bueno, la podemos predecir por la teoría de repulsión del par electrónico de valencia, TRPNB. En esta teoría podemos usarla siempre que tengamos un átomo central unido a dos o más átomos. Como ejemplo tenemos el dióxido de carbono. De la estructura de Lewis, la cual tiene los electrones de un átomo de oxígeno, pero para la geometría molecular solamente consideramos los pares de electrones del átomo central, los que forman el enlace y los que no. En este caso tenemos el átomo central, que es el átomo del carbono. Los pares de electrones en el nivel de valencia del átomo central toman posiciones lo más alejados posibles unos de otro. Aquí vemos pares no enlazantes sobre los átomos de oxígeno, pero esto no lo tenemos que tomar en cuenta, solamente los pares de electrones que están en el átomo central. En este caso tenemos el átomo del carbono. Y lo que nos habla en esta teoría es que los pares de electrones en el nivel de valencia del átomo central toman posiciones lo más alejado posible unos que otros. En este caso tenemos dos pares de cada lado. Uno por cada enlace. Acá tenemos un par y acá el otro. Dos pares del átomo de carbono. Y para esta teoría, el enlace múltiple, si sea doble o triple, lo contamos como si fuera una cantidad. Lo que nos interesa es el grupo de electrones que está en ese enlace o en esa región. ¿Y cuál es la posición más alejada que puede tener esos dos grupos de electrones? Bueno, en este caso se dispone en un ángulo de 180 grados. Bien, entonces, ¿por qué es importante que tengan las posiciones más alejadas posible? Una, porque son grupos de electrones y como el nombre de la teoría lo dice, los electrones se repelan y eso lo sabemos y como se repelan buscan tener las posiciones más alejadas posibles, que en este caso se disponen en una línea recta y un ángulo de 180 grados. Podemos decir que de los pares de electrones, la geometría de pares de electrones es lineal. Para saber un poco más de este concepto, vamos a hacer un ejemplo de la molécula del agua, que es el H2O. Como conocemos, está formado por la estructura de Lewis. El átomo de oxígeno en la molécula del agua tiene dos pares de electrones no enlazantes, que van formados 1, 2, 3 y 4. O sea, que esta molécula en total tiene 4 pares de electrones alrededor del átomo de oxígeno. Dos los que están con numerados de 1 y 2. Aquí en esta imagen, que forman enlaces con los átomos de hidrógeno y otros dos, los que están numerados con el 3 y el 4, que son pares de electrones no enlazantes. En un caso como este, donde hay 4 pares de electrones, la mejor disposición para
Minimizar estas repulsiones es un prisma de 4 imágenes. Los pares de electrones se dispersan a los vértices. Ya como vemos aquí, para hablar de la geometría de la molécula necesitamos conocer la ubicación de los átomos, que en este caso serían los átomos de hidrógeno. Y podremos decir que la fórmula molecular es angular. Los campos magnéticos grandes tratan de hacer que se muevan y se separen. Y entonces esto es una estructura angular. Listo.